se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Estamos de nuevo con ustedes, tratando y pretendiendo en el nombre del Señor de ser bendición, ¿no? Vamos, antes de entrar en el estudio, a tener una palabra de oración y pediremos a nuestro Padre Celestial que nos dirija, ¿sí? Me acompañan. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor bendito. En esta noche te damos gracias por habernos bendecido, por habernos guardado y librado de todo mal. En este momento, Padre amado, abrimos tu palabra y pedimos del cielo sabiduría. Por amor de Cristo Jesús, enséñenos a través de ella, guíenos, Señor, y especialmente este humilde servidor se pone en sus manos, pidiendo, Padre amado, que me ilumine y me ayude a hacer luz para otros. Gracias por todo su amor. En el nombre de Cristo Jesús, ponga su espíritu en nosotros, Señor amado. Se lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hace varios días venimos estudiando la profecía sorprendente e impactante de Daniel 11. Hemos venido versículo por versículo explicando, profundizando y tratando pues de explicarla, ¿no? Hay muchos detalles que se escapan, el tiempo muchas veces no da, pero ya por lo menos con la explicación que se ha dado, usted puede ir ilustrando conforme el Señor le vaya iluminando, ¿no? Creo que es la idea. No todo se da molido, pero ya que usted con la explicación base puede tomar sus apuntes e ir enriqueciendo si es el caso, ¿no? En el tema pasado explicábamos Daniel 11, era la cuarta parte, ya hemos dado 4 temas hasta hoy. Y el tema pasado era del versículo 32, allí comenzamos, donde la escritura dice: y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Recuerden ustedes que hablábamos de las lisonjas, que era la estrategia número 1 del Vaticano, cómo el cuerno pequeño pues utilizó las lisonjas para llegar al control de los reyes de la tierra en aquel tiempo, y después pues del mundo entero, ¿no? Porque luego vino su hegemonía. A través de las lisonjas entonces sedujo y hizo pecar, ¿ok? Se entendía con los violadores del pacto. La siguiente parte del versículo 32 nos dice que más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Desde la parte B del versículo 32 hasta la parte A del versículo 33 nos está hablando de algunas personas que serían rebeldes a esa pretensión del cuerno pequeño. En la parte B del 32 nos dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y en la parte A del 33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego y a cautividad y despojo por muchos días, ¿no? Aquí entonces veíamos que estos sabios del pueblo son los valdenses, los ambigenses, los jugotones, todos aquellos pueblos que fueron perseguidos por el cuerno pequeño, asolados a espada, muertos en la hoguera, excomulgados y, por qué no decir, atracados o robados, ¿no? Porque a muchos de ellos los robaron, les quitaron sus pertenencias a través de comentábamos, la diabólica Inquisición.
les robaron sus casas, les quitaron sus pertenencias y echaron fuera a sus esposas y a sus hijos. Esto fue parte pues de lo que el versículo nos está diciendo allí. Ahora, la última parte del versículo 33 nos dice que por muchos días, recuerden ustedes, fue el periodo de hegemonía papal, 1260 años, 42 meses proféticos. Ese era el tiempo pues en que el cuerno pequeño reinaría, ¿no? El versículo 34, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. La parte A nos habla de un pequeño socorro, y estábamos hablando del pequeño socorro, y mencionábamos pues que interesantemente el Señor comenzó a levantar para ellos varias circunstancias que les ayudaron para escapar de la persecución papal. Una de esas es, recuerden ustedes, la protesta de los príncipes del conflicto de los siglos. Allí dice pues que varios príncipes alemanes y varios estados en Alemania y en algunos otros países se rebelaron contra la tiranía papal, contra Carlos V, que era un fiel católico romano, y que a su vez pues junto con el papado trataban de extinguir a los protestantes. Así que esa protesta de los príncipes dio un aire al pueblo de Dios. Por eso dice allí que en su caer serían ayudados. A ver, déjenme ver, estábamos en el versículo 34, dice, en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Ese pequeño socorro son los príncipes. En un segundo aspecto podríamos mencionar la tierra. Recuerden ustedes que la tierra ayudó a la mujer. Cuando hace esa referencia, pues se ha aplicado a los Estados Unidos de Norteamérica, que al lugar al cual pues los puritanos, el pueblo de Dios de ese tiempo, huyó de las persecuciones papales en Europa. Otro aspecto más con el cual Dios ayudó a su pueblo fue el desarrollo del Islam, cuando el Islam pretendió llegar a la hegemonía mundial, y esto se ha interpretado pues como la quinta y la sexta trompeta, y de esa manera se detuvo el desarrollo del cuerno pequeño. También otro aspecto que Dios utilizó, otra característica, fue el terremoto de Lisboa de 1755. El Señor utilizó esto para debilitar la Inquisición. ¿Ok? Bien, entonces quizás se puedan mencionar algunas más, pero estas son las más básicas con las cuales Dios frenó un poquito la persecución papal. Ahora, la última parte del versículo nos está mencionando que muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En este versículo veíamos que hubieron muchas celebraciones aparentemente del sistema papal, pero el fin realmente fue asesinar a los protestantes. Un par de ejemplos, tal vez lo más conocido, lo más famoso, fue la masacre de San Bartolomé, que se llevó a cabo el 23 y el 24 de agosto de 1572, donde asesinaron más de 10.000 protestantes. Otro ejemplo fue la masacre de Irlanda, el 23 de octubre de 1641, donde asesinaron también a sangre fría un número considerable de protestantes. Esto tenía una característica interesante, y fue que inicialmente se promulgó una fiesta, se dio un edicto de protección a los protestantes para que pudieran participar de la fiesta, y en medio de la fiesta, a medianoche, entonces se dio el golpe fatal. Bueno, se mató a muchas personas. Esto no es una estrategia nueva, nosotros lo comentábamos en el tema pasado, usted lo puede escuchar. Roma siempre ha empleado la misma táctica, y actualmente pues nosotros vemos el desarrollo del movimiento que se conoce como movimiento de celebración, donde hoy Roma hace algunos años atrás dijo a celebrar, y todas las iglesias dijeron amén, incluyendo pues el sistema corrupto de la corporación adventista, que ya cada 8 días lo único que se hace es celebrar, ¿no? Entonces hay que esperar la estocada, porque en cualquier momento Roma, que no cambia, según dice el conflicto de los siglos, pues volverá y aplicará su misma estrategia. En el versículo 25 nos dice: algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
Aquí nos está hablando pues de que aunque estaba refrenado el espíritu perseguidor, de vez en cuando se levantaba nuevamente la persecución. Esto se dio especialmente en Inglaterra, donde se levantó pues María la Sanguinaria, María la Sangrienta, María I de Inglaterra. Esta mujer pues asoló y asesinó a sangre fría a muchísimos protestantes, ¿no? Se levantaba la persecución de vez en cuando. Ahora, el versículo 36 nos decía: y el rey hará su voluntad, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Entonces decíamos que aquí en el 36 hay algo muy interesante, porque la mayoría no, pero algunas personas piensan que aquí se cambia de personaje, ¿no? Y han pretendido introducir aquí el poder ateo que se levantó durante la Revolución Francesa. Si usted lo puede aplicar a la Revolución Francesa o se puede seguir aplicando al papado. Yo creo que por hermenéutica y por respeto al personaje que traemos hasta el 35, que es el cuerno pequeño, pues yo creo que no debe cambiar. Sin embargo, también se puede tener en cuenta el poder ateo que se levantó en Francia, ¿no? Dice que el rey hace su voluntad. Bueno, esto es una característica indiscutible del cuerno pequeño. Siempre ha pretendido hacer su voluntad por delante de la voluntad de Dios y por delante de la voluntad de quien se atraviese, ¿no? Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Pues esto lo dice segunda de Tesalonicenses 2:4, donde dice: tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la característica número 1 del diablo, que nos muestra en Isaías, que dice que subirá al monte de Dios y se sentará ya en el lado norte, ¿no? Y también es la característica principal del cuerno pequeño, del sistema papal, pues también tiene la misma característica del enemigo de las almas. En el siguiente versículo, el 37, nos dice: no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pues aquí nos está hablando, hermanos, si se aplica al sistema papal, de lo que ellos llamaron celibato, algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Pues la primera parte nos dice que no hace caso del Dios de sus padres. Aquí ustedes saben que la Biblia, cuando habla de sus padres, está hablando pues de los patriarcas y los profetas. Entonces aquí está haciendo está apuntando a que ese sistema no haría caso pues de la Biblia, de la palabra de Dios, ni de los mandamientos, ¿verdad? En la siguiente parte dice: ni del amor de las mujeres. Pues allí nos hace una referencia a lo que la Iglesia Católica ha apuntado, o que ellos han llamado como celibato, ¿no? Donde han prohibido pues de que los curas se casen, algo que no está en la palabra de Dios. Versículo número 38 nos dice: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Yo estoy yendo un poquito rápido porque esto es un repaso nada más que estoy haciendo, ¿verdad? Recuerden ustedes que todo esto lo vimos detalladamente en el tema 4. Así que si ustedes quieren saber un poquito más, pues vayan al tema 4. Yo expliqué allí claramente quién era el Dios de las fortalezas. Lo explicamos utilizando y citando varios libros, pero déjenme decirles resumidamente que el Dios de las fortalezas es aquella diosa que se conocía como Isis o Istar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se conoce como Diana de los Efesios, y en el Antiguo Testamento se conocía también como Astarte o como Artemisa o como la diosa del cielo en Jeremías. Bueno, todos estos títulos son para la que aquí está llamando, o el que aquí está llamando Dios de las fortalezas, que es realmente la diosa de las ciudades, ¿verdad? Yo les contaba a ustedes que yo hice un estudio donde cada vez que iba pasando en mi carro por algún lugar, casi en todas las barriadas me detenía, y en la entrada de todas estas ciudadelas, de todas estas barriadas, pues hay vírgenes, ¿verdad? Porque todos estos centros citadinos están dedicados
a la Virgen María. El Papa Juan Pablo II dedicó el mundo también a María. Lo propio hizo Ratzinger o Benedicto XVI. Y por supuesto, el Papa Francisco, el 13 de octubre de 2013, consagró el mundo entero al Sagrado Corazón o al Corazón Inmaculado de María. Entonces, hermanos, el cuerno pequeño ha honrado en lugar de Dios, ha honrado al Dios de las fortalezas, o sea, el desarrollo mariano o la Virgen María, lo que se conoce como la Virgen María, ¿no? Ok, otro versículo que veíamos en el pasado era el 39, dice, y actuará contra los baluartes más fuertes con el Dios ajeno que él reconocerá y colmará de honores, y los hará señorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Bueno, aquí en este versículo, hermanos, hay una parte que está mal traducida. Realmente dice, colmará de honores a quienes lo reconozcan. Eso es una de las estrategias más importantes que ha tenido el sistema papal o el cuerno pequeño. Resulta que ellos han, a través de toda la historia, tendido a darle regalos, por así decir, o sobrenombrar o premiar a aquellos que estén bien con ellos, ¿ok? Y mencionábamos que el sistema papal tiene una cantidad de órdenes que conceden a las personas cuando se portan bien con ellos o cuando les dan regalías. Hay cantidad de cruces como la placa de orden de Pío IX o la insignia de comendador de la orden de Pío IX o la placa de la Orden Suprema de Cristo o la placa de la Orden de la Espuela de Oro o el collar de la Orden de la Espuela de Oro o el collar de la Orden Suprema de Cristo. Son cantidad pues de insignias o premios que ellos regalan, hermanos, a quienes se porten bien con ellos. Ahora, yo les leí a ustedes algunas, en el tema pasado, esto es un resumen, hablábamos de pederastas y mafiosos que tenían títulos honoríficos del Vaticano. Eso ustedes lo pueden investigar en cualquier enciclopedia o en las noticias o en internet, ¿verdad? Otra parte que nos mostraba allí es, y por interés repartirá la tierra. Conversábamos un poquito sobre el Tratado de Tordesillas, donde el cuerno pequeño repartió la tierra entre las dos potencias del siglo XVI, y era precisamente pues España y Portugal, ¿no? Los reyes católicos. Entonces repartió lo que era América, repartió Oceanía, repartió gran parte de África, y por eso pues hoy nosotros vemos que en estos lugares se hablan los idiomas nativos de allí, ¿no? Tanto el portugués como el español, y bueno, el inglés ya tiene otra historia, ¿no? El Tratado de Tordesillas se dio el 7 de junio de 1494. El Papa Alejandro VI repartió las tierras de América entre sus más cercanos colaboradores, que en este caso eran España y Portugal. Muy bien, hermanos, hasta ese versículo llegamos en el tema pasado, llegamos hasta el versículo 39. Hoy vamos a ver a partir del versículo 40. Versículo 40. Y les voy a recomendar, estén muy pendientes porque este tema es extremadamente impactante, ¿ok? Así que vamos a estar muy concentrados. Voy a rogarles que de vez en cuando por allí me den un amén para yo darme cuenta pues que no me quedo hablando solo, ¿sí? Por favor. El versículo 40 nos dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, entrará por las tierras e inundará y pasará. El versículo 39 nos viene hablando indiscutiblemente del cuerno pequeño, o sea, de Roma papal, porque el versículo 40 introduce un nuevo personaje, y es que desde hace ya varios versículos no se habla del rey del sur,
en este versículo 40 se introduce el rey del sur. Y dice que el rey del sur se enfrentaría contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del versículo 36, que es el rey del norte, o sea, el cuerno pequeño, el falso rey del norte. Y yo le voy a mostrar por qué el falso rey del norte en el siguiente tema, ¿ok? Muy bien. Entonces dice que se enfrentará contra él. ¿Cuándo se enfrentó el rey del sur con el rey del norte, con el cuerno pequeño? Pues esto se dio al cabo del tiempo. Ese último ataque ocurre al cabo del tiempo. Varias traducciones dicen al tiempo del fin. Y el tiempo del fin, nosotros sabemos y conocemos, y para los que no lo vamos a decir, que comenzó profética e históricamente en el año 1798, al cabo de la soberanía papal de la Edad Media. En ese momento, pues, es dada la herida de muerte. En el año 1793 comenzó la famosa Revolución Francesa, y 5 años más tarde el general Berthier, bajo órdenes de Napoleón, aprisionó al Papa Pío VI en el año 1798. Este evento es conocido en la profecía bíblica como la herida mortal. Dicho sea de paso, mis amados hermanos, me gustaría resaltar que tanto el general Berthier como también el señor Napoleón o el emperador Napoleón eran masones de alto grado. ¿Ok? Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos para que podamos comprender. Ya, bueno, esto lo he predicado varias veces por esta cadena, pero así usted puede entonces entender el desarrollo de la última fuerza del diablo para controlar el mundo, que es el desarrollo del espiritismo a través de las sociedades secretas. Bien, ahora me gustaría hacer una reseña aquí de Conflicto de los Siglos 272, donde dice: la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca jamás resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar prueba del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. ¿Ok? Entonces, ese poder identificado allí en el Conflicto de los Siglos, la página 272, como el ateísmo, es la Revolución Francesa, que comenzó pues allí precisamente en Francia en aproximadamente 1793. Bien, la mensajera del Señor comenta muchísimo sobre ese poder en el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa del Conflicto de los Siglos. Yo les recomiendo que por favor se lo lean. Bien, ok. El rey del sur, aquí introduce nuevamente al rey del sur. En la antigüedad el rey del sur era Egipto, recuérdenlo, aquella potencia que estaba geográficamente al sur de la tierra de Canaán, donde vivió el pueblo hebreo de Dios. Pero en el tiempo del fin, Egipto ya no es literal, sino que llega a ser un símbolo para una fuerza espiritual o filosófica mundial, con las características del Egipto antiguo. Egipto siempre era una potencia que reemplazó la fe en el verdadero Dios por la fe en la humanidad y su poder. Ahora, esto es interesante, hermano. Las características de Egipto, lo mencionó hace un momento Conflicto de los Siglos 272, y ahora lo estamos mencionando, las características: la incredulidad, el ataque directo a Dios y el desarrollo del espiritismo que se vieron en el antiguo Egipto, se desarrollaron también en el rey del sur del versículo número 40, o, por así decirlo más claramente, en la Francia de la Revolución. ¿Ok?
en este rey del sur, del tiempo del fin, reaparece la característica atea del antiguo Egipto, según nos muestra Éxodo 5:2, lo que mencionamos hace un momento, cuando el faraón preguntó quién es Jehová, que yo no lo conozco. En ese carácter encontramos principalmente ateísmo, racionalismo, humanismo, con sus leyes y derechos humanos opuestos a los derechos y a las leyes divinas, pero también encontramos claramente espiritismo. Esto es importantísimo que lo comprendamos, ¿ok? Solo puede ser aquella potencia que infligió la herida mortal al Vaticano al cabo de los 1260 años de la soberanía papal. En 1798, fecha que marca el inicio del tiempo del fin. Fue Francia y su Revolución Francesa quien además prohibió, como nos muestra Apocalipsis capítulo 11, y destruyó la Biblia e hizo la guerra al catolicismo, infligiéndole entonces la herida mortal. Ok, entonces indiscutiblemente este rey del sur del capítulo 40 es Egipto, representado en el tiempo del fin por la Francia atea. Ok, ahora el rey del sur dice que en el tiempo del fin contenderá contra el rey del norte o Roma papal. Claramente hemos mostrado que era la Revolución Francesa atea. Es interesante notar que durante la Revolución Francesa surge un poder identificado como la bestia que surge del abismo. Y usted dice, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Vamos un momento a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos muestra claramente el desarrollo. Dice aquí, hablando de la Revolución Francesa, primero en la parte del versículo 3 al versículo 6 nos muestra los dos testigos, ¿ok? El Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos. El versículo 3 dice, y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Fíjate que hay un periodo para que los dos testigos profeticen. Aunque van a ser perseguidos, aunque van a ser azotados, profetizarán de todas maneras, aunque vestidos de silicio, profetizarán. ¿Ok? Y eso por un periodo de 1260 días. ¿Cuándo fueron esos 1260 días? Pues el tiempo de hegemonía del cuerno pequeño. ¿Ok? Cuando el cuerno pequeño, en cierto sentido, hizo la guerra a la palabra de Dios, pero no la acabó, no la aplastó. Pero miren ustedes que hay algo interesante en este capítulo 11. El versículo 7 dice, y cuando ellos, hablando de los dos testigos, hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, después del cuerno pequeño, después del sistema papal, después de la hegemonía de Roma, vendría otro poder. Y ese poder está representado aquí en el versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis como la bestia que sube del abismo. Esta es, mis amados hermanos, la Revolución Francesa. Y es que después de la Revolución Francesa, el pensamiento ateo de la Revolución Francesa, el pensamiento constitucional de las naciones que nosotros conocemos hoy, tiene su génesis, tiene su inicio en la Revolución Francesa. Los derechos de la humanidad, los derechos del ser humano, los derechos del niño, la revolución de la mujer, todas estas cosas tienen su génesis principalmente en la Revolución Francesa. Por eso nosotros actualmente vivimos en un mundo, hermanos, marcado directamente por el ateísmo, la incredulidad y a su vez el espiritismo. Es el arma número uno
del enemigo de las almas. Bien, ahora, cuando surge la bestia que surge del abismo, cuando surge ese poder, que es el ateísmo-espiritismo, con el tiempo, ese poder o esa inclinación coincide o levanta lo que luego se conoció como la Revolución Rusa y Bolchevique. Allí entonces vino un gran pensador conocido como Karl Marx, quien fue padre del socialismo científico y del comunismo moderno, el cual en 1844 dijo que la religión era el opio del pueblo. Fue así que, abusando de su poder e inspirado por el odio hacia la religión, el comunismo comenzó a perseguir a los católicos y los demás religiosos en los territorios que llegaron a estar bajo su control. Hermanos, estos cristianos y los que pretendían ser cristianos y los representantes de la bestia anterior, del cuerno pequeño, fueron todos perseguidos y azotados, torturados, masacrados, encarcelados de una forma sorprendente. Mire, hubo un hombre que en la historia está registrado, y yo le voy a parafrasear el nombre, aunque les soy sincero en este momento, no recuerdo el nombre exacto del hombre, pero creo que era Peter Braska, ¿ok? Este hombre se encerró con otro hombre en ese tiempo, se encerraron con otro hombre en un salón y apostaron a quien degollara más personas en la noche. Este hombre que les acabo de mencionar, Peter Braska, si mal no estoy es el nombre de él, asesinó a más de 1000 personas esa noche degolladas, y al siguiente día lo recompensaron con, creo que fueron unas flores y unos chocolates que le dieron. Esto yo lo leí en un libro que se llama Torturado por la causa de Cristo, de un reverendo llamado Richard. Usted lo puede encontrar, este libro lo puede encontrar fácilmente. Se llama Torturado por la causa de Cristo. Hermano, este libro es sorprendente. Ese hombre es un reverendo de una iglesia, es una iglesia así como episcopal. Y él cuenta allí la historia de cómo bajo el régimen comunista fueron perseguidos, vilmente atacados, vilmente torturados. Una de las historias que recuerdo que él cuenta allí en ese libro fue una de que estaba en el calabozo y trajeron algunas personas y estaban allí en el calabozo y él les estaba predicando. En ese momento la puerta se abrió abruptamente y entró un guardia con un palo en la mano y comenzó a golpearlo hasta que lo tumbó al piso, y siguió golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo hasta que se cansó de golpearlo y se devolvió y se fue. Y cuenta él que enseguida se paró, sacó una peineta y se peinó y le dijo a la gente, a ver, ¿por dónde íbamos en la historia que les estaba contando o en la predicación que les estaba dando? O sea, ya para ellos se había vuelto normal la persecución, la tortura, las golpizas eran repetitivas. Fue algo sorprendente lo que vivió esta gente durante el surgimiento de la bestia del abismo. Hermanos, y es que no en vano Apocalipsis 11 nos da esa característica tan sorprendente. El papado fue letal, el papado fue contundente, pero no fue tan letal y tan contundente como la bestia que surge del abismo. Fue tan contundente y ha sido tan letal que el versículo 7 dice que esta bestia le haría la guerra, los vencería y los mataría, algo que no pudo hacer el sistema papal. Entonces miren ustedes qué sorprendente esto, y menciono estos aspectos para que ustedes vean el alcance que tuvo este sistema identificado aquí como la bestia que surge del abismo. Ahora, uno de los frutos de la Revolución Francesa fue el comunismo, y con ella entonces la consolidación de lo que se conoció como la Unión Soviética, que siguió siendo el archienemigo de Roma papal, ¿ok? Muy bien.
Después de la Segunda Guerra Mundial se levantó el famoso muro de Berlín, recuerden ustedes, el cual dividía el mundo en el comunismo del Oriente y el capitalismo del lado occidental. También se conocía como la cortina de hierro. Inició la Guerra Fría entre los Estados Unidos de América protestante y capitalista contra la Unión Soviética atea y comunista. Esto se conoció como la Guerra Fría. ¿Ok? Ahora, la parte B del versículo 40 nos dice, a ver, déjenme ver, dice aquí, pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, pero el rey del norte, dice la siguiente parte del versículo, el rey del norte se levantará contra él, o sea, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Mis amados hermanos, aquí en esta parte B del versículo 40, nos está mostrando el contraataque del rey del norte al nuevo rey del sur. La Guerra Fría duró hasta el año 1989. En ese año histórico cayó el muro de Berlín, 1989. Pero 2 años después, en el año 1991, se desintegró la potencia atea de la Unión Soviética. O sea, la amenaza para el cuerno pequeño o para el rey del norte se desintegró, aunque no la forma de pensar y la forma espiritual de el espiritismo que allí se vivió, sí, como potencia mundial y como competidor geopolítico, se desintegró. ¿Y quién hizo caer el bloque comunista tras la cortina de hierro y con ella la Unión Soviética? Pues nada más ni nada menos que el Vaticano de Roma, junto con su nuevo aliado, que eran los Estados Unidos de Norteamérica, que se unieron en santa alianza contra su enemigo común, la comunista Unión Soviética. Juan Pablo II y Ronald Reagan, aliados contra un enemigo en común, la Unión Soviética. En el año 2012, Polonia honró al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y al Papa Juan Pablo II con una estatua de bronce que está allí en los jardines de la Casa Blanca. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, mis amados hermanos. El Vaticano logró con su aliado, Estados Unidos de Norteamérica, derrotar a la Unión Soviética. Pero la influencia del espiritismo que venía o que llegó como influencia de la masonería a la Unión Soviética o al ateísmo no fue echado abajo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. O sea, lo que hizo el sistema vaticano fue absorber ese poder. Siempre ha sido la estrategia de Roma el mismo, ¿ok? Roma absorbió ese poder. ¿Por qué? Recuerden ustedes que ya lo expliqué cuando dimos la disertación de Apocalipsis 17. La masonería se apoderó del Vaticano después de 1963, luego del Concilio Vaticano. Pero la masonería fue la principal o fue el principal poder orquestador de la Revolución Francesa. Las formas de gobierno que nosotros conocemos hoy, lo que se llama entre comillas democracia, todas estas corrientes de pensamiento surgen en la Revolución Francesa. Las formas de gobierno que nosotros tenemos hoy surgen de la Revolución Francesa. Por eso, hermanos queridos, recuerden ustedes que Apocalipsis 18, versículo 3 nos dice que ese poder identificado allí
como la gran ramera, como Babilonia, se convierte en habitación de demonios, se convierte en nido de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque todo ese espiritismo penetra al Vaticano. Anteriormente era simplemente un poder que pretendía perseguir a los cristianos en nombre de Dios. Pero a partir del desarrollo de estas circunstancias, de estas situaciones que estamos hablando hoy, entonces el Vaticano comienza a convertirse definitivamente en lo que es identificado en Apocalipsis 18, 2 y 3. ¿Ok? Esto es interesante que nosotros lo conozcamos. Y déjenme hacer una reseña interesantísima, mis amados hermanos. En el libro del jesuita Malachi Mártir, él identifica a este poder del que yo estoy hablando como la superfuerza. Así lo denomina él, la superfuerza. Y cuando surge al pontificado Juan Pablo II, dice Malachi Mártir allí que el más acérrimo enemigo que tuvo que enfrentar Juan Pablo II fue la superfuerza, quienes lo que nosotros sabemos o conocemos por algunos estudios que hemos podido hacer, que es los masones, que tienen el control del Vaticano. ¿Ok? Así que Juan Pablo II tuvo que someterse a la agenda que la masonería había trazado en el Vaticano. Por eso fue que el Papa anterior a él, que fue el Papa, creo que fue Pablo VI, fue asesinado por un café que se tomó, porque no quiso someterse a la agenda de la masonería. Entonces, bueno, esto como breve reseña con respecto a esto. De todas formas, lo que el versículo nos está diciendo es que ese poder identificado como el sistema papal volvería a luchar contra el ateísmo de la revolución, o más bien contra la Unión Soviética, y la haría caer, ¿ok? La haría caer. Eso es lo que nos está diciendo el versículo número 40. Hay una característica más que me gustaría comentar de aquí, y dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, entrará por las tierras e inundará y pasará. Cuando nos dice con carros y gente de a caballo, es una señalización o una puntualización a la fuerza militar norteamericana. Y cuando nos habla de muchas naves, se refiere a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Y es que actualmente hay una gran cantidad de naciones a nivel mundial que están sancionadas económicamente por los Estados Unidos. Entre ellas están Rusia, que cada momento ustedes ven, casi todos los días, Estados Unidos pretende poner sanciones a Rusia. Está Corea del Norte también entre las sancionadas. Actualmente tenemos a Venezuela también, que no ha querido rendirse pues a la agenda o al plan norteamericano, o más bien papista. Tenemos a Sudán del Sur. Yemen también es otra nación que está sancionada. Ucrania también, el Líbano, Costa de Marfil, Libia, Somalia, Sudán, el Congo, Siria y algunos más. Todos estos países están sancionados económicamente por la alianza norteamericana papista. Ahora, el versículo termina diciendo, y entrará por las tierras e inundará y pasará. La Unión Soviética consistía de 15 naciones que habían abrazado el comunismo ruso. Entre ellos estaban Lituania, Estonia, Letona, estaba Ucrania, estaba Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y algunas más. Todas estas naciones integraban el bloque del comunismo ruso. Recuerden ustedes que el comunismo, hermanos queridos, surge en este momento, en este lugar,
pero de allí se extiende a otros lugares. Entre ellos estaba Cuba, entre ellos estuvo la pretensión en algún momento de República Dominicana, entre ellos está Venezuela también, que tiene más o menos el mismo o la misma corriente gubernamental. Así que el comunismo ruso, lejos de haberse extinguido, todavía permanece vivo, aunque no es actualmente una amenaza potencial, ¿ok? Para los intereses estadounidenses. Muy bien, entonces una vez que cayó, entró, por eso nos dice el versículo que entrará por las tierras. Entró entonces la religión cristiana americana y la católica romana, ¿verdad? Entró allí en el bloque y con ello pues entró también la Biblia y con ello pues entraron las costumbres de Occidente. Bien, y Rusia entonces dejó de ser una competidora geopolítica. Si usted quiere conocer un poquito más sobre el desarrollo de esto, indiscutiblemente debe leer el libro La llave de esta sangre de Malachi Martin, muy importante. Ahora, una de las últimas naciones que se sostiene en el comunismo, o se sostenía, por lo menos cuando estaba Fidel Castro, era Cuba, ¿ok? Pero para el año 2014, ya las conversaciones entre Cuba y Norteamérica habían avanzado bastante. El 18 de diciembre del 2014 surgió una noticia que titulaba "El Papa Francisco rompe el hielo entre Estados Unidos y Cuba". La noticia dice: ayer marcó un nuevo hito. Estados Unidos y Cuba recomienzan sus relaciones después de 53 años de separación, gracias a su intervención. ¿A la intervención de quién? Pues nada más ni nada menos que del papado. Hoy nos da otra lección. El Papa Francisco literalmente logró romper el hielo que por más de 5 décadas se formó entre estadounidenses y cubanos. El mundo vive una nueva etapa que podría ser el verdadero fin de la Guerra Fría. Fue el pontífice argentino quien decidió llamar a la cordura y pedir cordialmente a las naciones que dieran un paso al frente y mostraran al orbe la forma moderna de hacer política, de limar asperezas y dejar de lado los celos propios de los gobiernos, cada uno con lo suyo, uno capitalista y el otro socialista. Así que, mis amados hermanos, a través de la influencia de Francisco, se dio nuevamente el resurgimiento de la alianza o de la unidad, por lo menos, entre los Estados Unidos de Norteamérica y la comunidad Cuba. Quisiera saber, mis amados hermanos, si están conmigo, ¿me están escuchando? Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, sí. Amén, gloria a Dios. Ok. El 10 de marzo del 2015, surgió otra noticia con respecto a Cuba. Ustedes saben que luego de que pasó Fidel Castro, por así decirlo, ya por problemas de salud, aunque estaba vivo, pero ya estaba muy anciano, entonces quien le surgió o quien le siguió al poder fue su hermano Raúl Castro. Resulta que el 10 de marzo del 2015 surgió una noticia interesantísima que decía: Cuba construyó la primera iglesia católica desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. ¿Ok? Entonces, en ese momento, para el 2015, se pretende empezar a construir el primer templo católico en 50 o en más de 50 años de gobierno de Fidel Castro. El 10 del 5 del 2015, Raúl Castro dijo, cuando llegó al Vaticano, dijo: si el Papa sigue hablando así, volveré a la Iglesia Católica. El presidente de Cuba, Raúl Castro, que se encuentra en el Vaticano, ha anunciado que el Papa Francisco le cae tan bien que podría volver inclusive al catolicismo. Estas son noticias que nos muestran cómo
el sistema papal ha apabullado literalmente al comunismo que surgió en la Unión Soviética, ¿ok? El versículo 41, vamos a continuar en nuestro estudio, el versículo 41, bueno, allí mostrábamos la última parte del versículo 40, ¿no? Donde dice, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Literalmente, el Vaticano ha inundado todo lo que ha tenido que ver con el comunismo. Únicamente queda en este momento de pie, podríamos decir, Venezuela, ¿ok? Que ahora pues ha surgido la misma corriente gubernamental, ¿verdad? Que gobernó a Cuba desde hace tanto tiempo. Esperaremos para ver el desarrollo gubernamental de Cuba, a ver si dentro de poquito tiempo el sistema papal también no le hace caer. El versículo 41 nos comienza diciendo, y vendrá a la tierra gloriosa, y muchos caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Este versículo nos muestra la caída de la nación protestante, entre comillas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden ustedes que aunque habían sido aliados hasta este momento, los Estados Unidos no habían entregado su hegemonía completa al sistema del cuerno pequeño. Pero este versículo nos dice que ese poder identificado como el rey del norte vendrá a la tierra gloriosa, ¿ok? Y muchos caerán, vendrá a la tierra gloriosa. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos, dice el Conflicto de los Siglos 295, para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Eso fue el sentir de los puritanos, eso fue el sentir del pueblo de Dios que salió de las persecuciones papales en la Europa medieval. Pero dice que Roma papal ya ha comenzado hace varias décadas en su esfuerzo por llegar a la tierra gloriosa, ¿ok? Desde hace mucho tiempo, Roma papal ha comenzado a caminar hacia el entrar a los Estados Unidos de Norteamérica y por ende tomar control también de esa nación ex-protestante. Y nosotros actualmente estamos observando cómo los Estados Unidos ya han tomado simbólicamente la mano romana y está marchando en las huellas de la Roma papal, siguiéndola cada vez más de cerca. Por eso es que, mis amados hermanos, Daniel se comunica con el Apocalipsis. Recuerden ustedes que la mensajera del Señor dice que los dos son un mismo libro. Así que nos da el consejo de escudriñar Apocalipsis en relación con Daniel. El capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 11 y 12, nos muestra el surgimiento de la nación norteamericana. Después de eso vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ella hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Entonces allí vemos en estos 2 versículos 11 y 12 del capítulo 13 de Apocalipsis cómo las 2 bestias, los 2 poderes lucharían y gobernarían juntas, tomadas de la mano, ¿ok? Ahora yo quiero tener una breve reseña, mis amados hermanos, con respecto a la manera en que el Rey del Norte ha venido a la tierra gloriosa. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha crecido considerablemente en la historia del país. Ha pasado de ser una pequeña minoría durante la época de las 13 colonias a ser actualmente la denominación cristiana más grande del país. Oído con esto, hermanos, y alármense con esto porque es muy significativo. La Iglesia Católica estadounidense se ha convertido en la más grande confesión religiosa del país, que ha visto aumentar su número de fieles a más de 68,5 millones de personas en los Estados Unidos de Norteamérica. En un estudio realizado
se observa que el total de iglesias protestantes han pasado de ser un 65% en el año 1910 a representar solamente un 25% del mapa del cristianismo en territorio estadounidense, con una caída de 40 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la forma de cristianismo más practicada entre los estadounidenses es actualmente el catolicismo. Así, si hace 100 años los católicos eran el 22%, el año pasado, hermanos queridos, ya representaban el 35% con un aumento de 13 puntos. Y déjenme decirles que esta estadística no es nueva. Yo calculo que debe tener aproximadamente unos 3 años. Así que actualmente, ese porcentaje de 35%, yo me atrevería a decir que es muy posible que haya llegado hasta un 50% de católicos en los Estados Unidos de Norteamérica. De esa manera, mis amados hermanos, es parte del cumplimiento de la parte A del versículo 41, donde dice, y vendrá a la tierra gloriosa. Pero hay más todavía, mis amados hermanos. Déjenme hablarles un poquito de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema fue establecida en 1789, los primeros miembros provinieron de entre los padres fundadores de Estados Unidos y eran casi uniformemente todos protestantes. La mayoría de los jueces de la Corte Suprema han sido de diferentes denominaciones, pero todos protestantes. El primer juez católico fue el hombre llamado Roger B. Taney. Roger B. Taney fue electo juez presidente en 1836 por el presidente Andrew Jackson. El segundo juez católico fue Edward Douglas White. Fue electo como juez asociado en 1894, pero también se convirtió en juez presidente. Joseph McKenna fue electo en 1898, estando en la corte 2 católicos al mismo tiempo, hasta la muerte del señor White en 1921. Pero sorpréndase, para 1994 había 2 jueces católicos, Anthony Scalia y Anthony Kennedy, y 2 jueces judíos, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg. Cuando Clarence Thomas, quien había sido criado católico, pero que atendía a la iglesia episcopal, luego de su matrimonio, retornó al catolicismo en la década de 1990, los jueces protestantes se mantuvieron como mayoría relativa, pero ya no eran mayoría. Es decir, con 3 católicos, inmediatamente el sistema papal comenzó a tener una gran fuerza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el año 2005, el juez presidente John Roberts se convirtió en el 4º juez católico en estar en el cargo, creando la primera mayoría relativa de jueces católicos en la Corte. El 31 de enero de 2006, Samuel Alito se convirtió en el 5º juez católico. Los jueces católicos constituyen actualmente el 56%, o sea, 5 de 9 de los jueces de la Corte Suprema. Los jueces judíos constituyen el 22%, 2 de 9. El único juez episcopano o episcopaliano representa el 11%, 1 de 9. Y el único juez protestante, que no especifica a qué denominación pertenece, representa el 11%, o sea, 1 de 9 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Amados hermanos, ¿me están escuchando? Amén. Gloria al Señor. Muy bien, de esta manera, amados hermanos, también se cumple la parte A del versículo 41, y vendrá a la tierra gloriosa. Déjenme hacer unas reseñas más con respecto a esto, para que ustedes puedan entender el calibre de lo que estamos hablando, o más bien el calibre de lo que habla este versículo. El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, y el Papa Benedicto XV se reunieron por primera vez en el Vaticano
el 4 de enero de 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. Esta fue la primera vez en la cual un presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente Wilson, se reunió con un papa del Vaticano, en este caso Benedicto XV. Esto fue el 4 de enero de 1919. La reunión entre el presidente John F. Kennedy con el Papa Pablo VI en el Vaticano fue en 1963. Fue histórica. El primer presidente católico de Estados Unidos vio al líder de la Iglesia Católica pocos días después de que hubiera sido elegido Papa. Esto fue en 1963. El siguiente fue el presidente Lyndon B. Johnson, quien recibió al Papa, en este caso Pablo VI, en octubre de 1965. ¿Ok? Esta ocasión no fue porque el Vaticano no era reconocido como una nación en los Estados Unidos, así que el Papa no podía llegar como un representante de una nación, o sea, como un presidente. Lo que hicieron entonces fue que el pontífice fue invitado a una cena, ¿ok? En un lujoso apartamento de un amigo del presidente Lyndon Johnson. Este hombre se conocía o se llamaba Arthur Goldberg, ¿ok? Quien era embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. El pontífice fue recibido en la suite designada, y allí entonces, sin tocar suelo norteamericano, el Papa fue a los Estados Unidos, lo único pues que fue a un lugar privado, ¿ok? En una suite de un lujoso edificio. Así pues, no tocó suelo norteamericano, pero estuvo en Norteamérica. Fue el primero. Ese Papa fue Pablo VI en octubre de 1965. El presidente Jimmy Carter fue el anfitrión de la primera visita a la Casa Blanca realizada por un papa. Oiga, esto es tremendo. Fue el presidente Jimmy Carter el anfitrión oficial de la primera visita oficial a la Casa Blanca por un papa. El papa fue Juan Pablo II. Este fue recibido en la base aérea de Andrews, ubicada en las afueras de Washington, por el vicepresidente Walter Mondale. ¿Ok? La visita a la Casa Blanca contó con 10,000 invitados y 2 ceremonias. El presidente Ronald Reagan recibió o primeramente visitó al Papa Juan Pablo II en el año 1982. ¿Ok? Ahora, Reagan tuvo un detalle interesantísimo, y fue que causó una gran controversia sobre el tema de la separación de la Iglesia y el Estado, cuando en 1984 estableció relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano, lo que por mucho tiempo fue el deseo de la Santa Sede. Recuerden ustedes que estas relaciones diplomáticas se dan a través de los nuncios, ¿ok? Un nuncio es una embajada del Vaticano en cualquier país. Así que a partir de 1984 se inaugura o se comienza a desarrollar el nuncio en los Estados Unidos de Norteamérica, el nuncio vaticano. Bien, pero para sorpresa de todos nosotros, hermanos, la mayoría de todos estos mandatarios norteamericanos se reunieron solamente una vez con los papas. El último de los 4 encuentros con el Papa Juan Pablo II, el presidente Bill Clinton viajó a San Luis a saludar al pontífice al inicio de su gira por Estados Unidos. Entonces, Bill Clinton ya dejó de reunirse solamente una vez con el Papa para reunirse 4 veces durante la vida de Juan Pablo II y durante pues el periodo en que ejerció como presidente de Norteamérica el señor Bill Clinton. Luego entonces vino George Bush, quien sostuvo con Juan Pablo II una última reunión en el Vaticano en junio de 2004. En ese momento, hermanos,
el señor Bush, George W. Bush, dio al Papa la Medalla de la Libertad. Y la Medalla de la Libertad es el más alto honor civil que entrega la nación estadounidense a cualquier persona. Así que ya prácticamente Juan Pablo II no podía ni caminar y George Bush le dio pues este reconocimiento. Después de que Juan Pablo II murió en 2005, Bush se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a un funeral papal. Nunca antes alguien había ido a un funeral de un papa. Ahora, después de que murió Juan Pablo II, el señor Bush se reunió en su primera audiencia con Benedicto XVI en junio del año 2007. En la primera gira a Estados Unidos de Benedicto XVI como papa, Bush hizo por primera vez varias cosas. Fue el primer mandatario que junto con la primera dama, Laura Bush, fue a la base aérea Andrews a darle la bienvenida al pontífice. Nunca antes se había hecho esto, mis amados hermanos, de ir un presidente norteamericano a recibir al aeropuerto a un representante papal. Bush invitó a unas 13.500 personas a la Casa Blanca para que asistieran a la ceremonia de bienvenida de Benedicto XVI en el jardín sur de la Casa Presidencial. Bush también ofreció una cena en honor del Papa Benedicto, pero este no asistió en esa ocasión. Después, pues, del señor Bush vino Barack Obama. Y Barack Obama y Francisco se reunieron por primera vez en marzo del año 2014 en el Vaticano. ¿Ok? Ahora, déjenme hacerles, por si ustedes están apuntando, estos son datos interesantísimos que usted tiene que tener para que usted pueda comprender la parte A del versículo 41. Resumen de las visitas papales a los Estados Unidos. El primero fue con el señor Wilson, Woodrow Wilson. Se reunió en una ocasión con Benedicto XV. Después, Eisenhower se reunió una vez con Juan XXIII. John Kennedy se reunió una vez con Pablo VI. Lyndon B. Johnson se reunió en 2 ocasiones con Pablo con Pablo V, al igual que Richard Nixon. Richard Nixon también se reunió una vez con Pablo VI. ¿Ok? Gerald Ford se reunió una vez con Pablo VI. Jimmy Carter se reunió en 2 ocasiones con Juan Pablo II. Ronald Reagan se reunió en 4 ocasiones con Juan Pablo II. George H.W. Bush se reunió en 2 ocasiones con Juan Pablo II. Bill Clinton se reunió en 4 ocasiones con Juan Pablo II. Y George W. Bush se reunió en 3 ocasiones con Juan Pablo II y otras 3 con Benedicto XVI. Con la primera visita de Obama al Vaticano en marzo de 2014, el Vaticano pretendía, escuchen esto, es interesantísimo, hermanos, con la primera visita de Obama al Vaticano en marzo del 2014, el Vaticano pretendía instaurar de una vez por todas el inicio del nuevo orden mundial, es decir, un nuevo eje romano Washington. Roma-Washington, un eje que gobernaría al mundo. Se fracasó en esa ocasión, ¿saben por qué? Porque las políticas de Benedicto XVI no eran las prioridades ni las políticas del señor Obama, eran totalmente distintas. Por esta razón fue que se quitó del pontificado al señor Benedicto XVI y se colocó inmediatamente pues a el títere que tenemos ahora, Francisco I. El 22 de septiembre de 2015, el Papa Francisco llega por primera vez a los Estados Unidos, ¿ok? Con el presidente Barack Obama y su familia esperando al pie del avión, el Papa Francisco descendió la escalinata y pisó suelo estadounidense por primera vez en su vida. Junto al mandatario estadounidense se encontraban su esposa Michelle y sus 2 hijas, además de miembros de la jerarquía católica.
la rara ocasión del presidente estadounidense recibiendo a un dignatario en el aeropuerto se vio reforzada con la presencia del vicepresidente Joe Biden. Esto fue el 22 de septiembre del año 2015. El 22 de septiembre de 2015, el mismo día, arribó el Papa Francisco a los Estados Unidos por primera vez. ¿Ok? Muy bien. Ustedes pueden encontrar esta noticia muy interesantísima. Ahora, el 24 de septiembre del año 2015, el mismo año, el Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice en hablar ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto ustedes lo conocen, mis hermanos. Los que no lo conozcan, les hago la referencia para que lo busquen. Esto sucedió el 24 de septiembre del año 2015. Nunca antes un pontífice había pisado el Congreso de los Estados Unidos para dirigirse al Congreso en pleno. Y esta ocasión, hermanos, este Papa logró llegar a donde no habían llegado los anteriores. ¿Ok? De esa manera, como les estoy mostrando, se cumple la parte A del versículo 41. Y vendrá a la tierra gloriosa. La revista Time, una de las revistas más populares de los Estados Unidos de Norteamérica, publicó lo siguiente. La popular publicación norteamericana le dedicó una nueva portada al sumo pontífice, esta vez por su gira a los Estados Unidos, país donde por primera vez un papa habla ante el Congreso. La revista Time, una de las más famosas y populares de los Estados Unidos y del mundo, dedicó la nueva portada al Papa Francisco. Time hace referencia a la histórica gira papal. Decía el encabezado: el Papa Francisco conoce Estados Unidos. Este es el título que acompaña la fotografía del pontífice. Esto fue, pues, la revista Time. Ahora, el versículo nos continúa diciendo, ya pasamos la parte A donde nos dice, y vendrá la tierra gloriosa. Ahora dice la parte siguiente, y muchos caerán, ¿ok? Y muchos caerán. Se entiende, pues, que los que caerán estarán en su mano, serán como títeres bajo su control, ¿ok? Muchos caerán en la mano de esa gran ramera, y esa gran ramera pretenderá dirigir a muchos. Pero la palabra nos dice, mas estas escaparán de su mano. ¿Ok? Se entiende, pues, que las personas que caerán son aquellas personas que antes estaban con el Señor en la verdad, o sea, el protestantismo en Norteamérica. Aquí encontramos las personas que se someterán por conveniencia a Roma y a su falso día. ¿Ok? De esa manera, estas caerán. Pero dice la palabra que algunos escaparán, dice, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes escaparán? Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Algunos escaparán de su mano, aleluya, gloria a Dios. Algunos huirán. ¿Por qué escaparán? Porque se darán cuenta de los errores y engaños de Babilonia y entonces abandonarán ese falso sistema de adoración. Comprenderán la gran caída del sistema babilónico y se darán cuenta indiscutiblemente que tendrán que salir de allí. Pero unido a eso, mis amados hermanos, hay varias características interesantes en estos protagonistas que la palabra me está mostrando. En primera instancia me muestra a Edom, en segunda instancia me muestra a Moab y en tercera instancia me muestra lo mejor de los hijos de Amón. ¿Ok? Estas tres tribus que me está mostrando aquí son tres tribus hermanas de Israel. Los amonitas, acuérdense ustedes que vienen de la descendencia de Lot allá en Génesis, después del diluvio, ¿verdad? Allá después de Lot, después de la destrucción de Sodoma, ¿ok? Cuando Lot escapa con sus hijas,
y sus hijas cometen entonces el incesto con su padre, allí surgen los amonitas. Los moabitas también eran otra tribu que surge allí con Lot, y los edomitas surgen de la descendencia de Esaú, Edom, Moab y Amón. Ahora hay algo interesante en estas tres tribus. Aunque eran parientes cercanos de Israel, eran históricamente enemigos, contrarios y enemigos del pueblo de Dios. Pero ahora, en este versículo, Dios los utiliza como una descripción de aquellos que escaparán de la mano del rey del norte. Eran parte del sistema babilónico del fin, pero escaparon de su mano. Es decir, escapan de su control y de su marca impuesta sobre la frente y sobre la mano de sus súbditos. Amón, Moab y Edom representan a los fieles hijos de Dios de todas las denominaciones e instituciones religiosas que ahora son parte de la Gran Babilonia, que reconocerán la apostasía y la transgresión de la ley que Babilonia ha impuesto y decidirán abandonar por completo ese falso sistema apóstata. Vamos a ver una reseña de esto en el libro de Juan, el capítulo 10, el libro de Juan, capítulo número 10, versículo número 16. Juan, capítulo número 10, versículo 16 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Esas ovejas que no están en el rebaño aún son esos que oirán la voz de Dios y escaparán de la apostasía de Babilonia y sus hijas, ¿ok? De la gran ramera y sus hijas. Pero ahora hay algo interesantísimo que quiero resaltar con respecto a estas tres tribus, y vamos terminando nuestro tema de hoy. Estas tres tribus eran pueblos oscuros, eran habitantes de cuevas, eran habitantes de entre las rocas, y al pueblo de Dios se le ha dado una orden clara y específica de salir de las ciudades. La mensajera del Señor dice lo siguiente en Evento de los Últimos Días, página 85. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Evento de los Últimos Días, página 85. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener su influencia en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Spalding and Magan, página número 1. Ahora, mis amados hermanos, Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón no solamente representan a esos siervos fieles del Señor que al escuchar los pecados, al escuchar la denuncia de Babilonia, saldrán del sistema religioso babilónico, sino que también representa a aquellos obedientes, aquellos que obedecen la ley de Dios, que al escuchar el mandato del Señor de salir de las ciudades hacia los montes, hacia las montañas, inmediatamente se ponen en las manos de Dios para cumplir su voluntad, para caminar en obediencia, para avanzar tal y como lo hizo Abraham, por la fe hacia donde el Señor les quiera guiar. Estos, amados hermanos, escaparán de su mano. Estos son de los cuales nos está hablando la parte B del versículo 41 del capítulo 11 del libro de Daniel. Quedémonos con esta pregunta: ¿quieres ser tú parte de ese hermoso ramillete? ¿Quieres tú, por la fe, avanzar conforme al plan del Señor y decirle: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres? ¿Quieres tú, mi amado hermano y hermana que me escuchas en esta hora, ser parte de ese hermoso grupo que el Señor describió como Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón? Mi amado hermano, mi oración en esta noche es que por los ojos de la fe tú digas: sí, Señor, yo quiero ser parte
de ese hermoso grupo. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado por esta noche nuestro estudio y en el último tema, el tema número 6, estaremos desarrollando el versículo 42 hasta el versículo número 45. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, que Dios les guarde y les dé un hermoso sueño. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino y hágase tu santa y bendita voluntad, como es hecha en el cielo, así mismo, Señor amado, sea hecha en la tierra. Gracias por habernos bendecido durante el día que pasó. Gracias por habernos sostenido con tu hermosa mano de amor. Durante esta noche, Señor, permítanos reposar tranquilamente. Guárdenos, Señor, su Espíritu Santo more en nuestros corazones y sus ángeles, amado Dios, nos libren de todo mal y de todo peligro. Padre amado, que podamos escuchar la voz de su Espíritu Santo hablar a nuestro corazón y podamos alistarnos en ese pequeño residuo identificado como Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Señor, que seamos parte de ese hermoso grupo que escapará de las manos de este usurpador rey del norte. Gracias, Señor, por todo su amor, gracias por su misericordia, gracias por su longanimidad. En el nombre de Yeshua, su Hijo amado, nuestro Redentor, por su gracia y amor nos ponemos en sus manos. Amén y amén.